Muy buenas noches amigos, soy Bruno Yufra y esta es una nueva edición de Mundo Empresarial. Ignacio Barros es director de la consultora Synergos y nos va a explicar este interesante modelo de negocio. Cómo trabajar con una consultora, qué es lo que se puede buscar, qué es lo que debemos de esperar de estos servicios, todo esto y más tras la pausa. No se muevan. Bien, ahora vamos a conversar con Ignacio Barros. Él nos va a presentar a su empresa, Synergos, una consultora. Ellos tienen una particular oferta en nuestro mercado y aquí en Mundo Empresarial vamos a conocerla. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, Bruno. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Bienvenido al programa. Cuéntame sobre Synergos. ¿Qué hace Synergos? Es una consultora, pero ¿de qué cosa? A ver, Bruno, nosotros empezamos nuestra experiencia previa había sido consultores de todo el tema de procesos, de todo el tema de gestión de procesos, de reingeniería, de optimización. Básico en esta época y en el fondo básico en todas las épocas, porque hay un tema siempre de optimización de procesos, de que tú tienes que ser más competitivo en el fondo para... Pero antes habían un poco más de colchones, más márgenes, no había, digamos, tanta presión por no... Y también depende de la industria, ¿no? También depende de la industria. Pero entonces nosotros empezamos Synergos, nosotros teníamos un background previo, los partners, digamos, que fundamos Synergos, una experiencia previa larga de consultoría en otras corporaciones de consultoría. Nos independizamos a comienzos del 2006 y abrimos nuestro propio brazo consultor, que lo fuimos expandiendo fuertemente en Perú desde el 2006. Con el tiempo abrimos operaciones en algunos otros países de Latinoamérica. Digamos, abrimos Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela. Con el tiempo Venezuela y Ecuador se nos quedaron por razones políticas un poquito detrás. Abrimos Centroamérica. Hoy día básicamente estamos operando en Perú, Colombia y Centroamérica. Entonces eso desde el lado consultor. Pero con el tiempo quisimos abrir que Synergos sea una marca, digamos, paraguas, como muchas de las grandes firmas internacionales, y poder meter otras líneas de negocio en paralelo a la consultoría. Y el brazo auditor nos pareció súper relevante y muy complementario a lo que hacíamos, manteniéndose obviamente la distinción entre ambas empresas. Y hoy en día además tenemos un brazo auditor que nos ha ayudado mucho, la ley 29720, que está obligando, digamos, a todas las empresas que facturan más de 3.000 UITs al año a auditar los estados financieros. Entonces ahora se ha abierto un gran mercado para el tema de las auditorías financieras también, que hace que este frente para nosotros ahorita está muy booming también, muy interesante. Qué bien. Sí. Ahora, consultoras hay muchas en el mercado, ¿no? Algunas sí, enormes, otras medianas y otras pues mucho más chicas. ¿Cuál es la categoría un poco, cuál es la franja en la que ustedes están? Y de cara al cliente, digamos, ¿cuál es tu segmento objetivo? ¿Cuál es tu perfil de cliente? Sí, mira, nosotros empezamos, Bruno, con la idea de atacar el mercado medio, que era un mercado en que considerábamos que había menos competencia, obviamente, en las grandes firmas de consultoría. Claro. Entonces, de alguna manera no tenías que pelearte por las grandes cuentas. Y empezamos ahí, y empezamos bien ahí, y crecimos, de hecho, en ese segmento. Pero con el tiempo, en el fondo llegamos a la conclusión que llegan muchas de las firmas de consultoría, que es que, oye, los grandes consumidores siguen siendo las grandes empresas, y hay campo para todos en el fondo. Porque por un lado las grandes empresas siguen creciendo, siguen teniendo oportunidades, y les interesa cambiar de consultores también un poco para no amarrarse solamente una metodología. Claro. Les interesa una visión fresca, les interesa una otra visión, otra metodología. Cuando hablas de metodologías, perdóname, digamos, estás hablando de quizá la metodología McKinsey, por un lado, sí, o de otras consultoras, o es más un poco la praxis de cada una que echas a correr. En el fondo nosotros tenemos una metodología estándar, una metodología genérica, con la cual abordamos cada trabajo de consultoría. Obviamente, digamos, con las customizaciones y especificaciones de cada industria, de cada cliente en particular. Pero la esencia de este trabajo es una parte de lo que es la ingeniería de procesos, que es empezar desde un diagnóstico previo a entender muy a detalle la empresa, en sus procesos medulares, dónde está la grasa por rebajar en la organización, dónde está la ausencia de controles, las mermas, los desperdicios, los retrabajos, entender este cuerpo que es la empresa y que tiene una serie de imperfecciones que pueden ser optimizables, y que esas optimizaciones son dinero al final. Claro. Y una vez que tú tienes ese diagnóstico muy detallado, que después es una radiografía de la situación actual,
tú generas un planteamiento a tu cliente para decirle, ok, pasaremos a una segunda etapa que es un proyecto de implementación, que parte de un diseño de la solución, la capacitación a los usuarios y la implementación, y te quedas caminando con tu cliente, haciendo, digamos, el acompañamiento hasta que los diseños queden totalmente implementados y arraigados en una nueva cultura corporativa, y también es con la documentación de los manuales de procedimientos. ¿Eso aplicado a qué industrias, Ignacio? Porque, digamos, una cosa es la industria petroquímica, Sí. y otra la de restaurantes. Es decir, digamos, ¿son buenos en todo o hay algo en el que digo, tienen más estrellitas? Mira, la pregunta nos la hacen siempre nuestros clientes, y la esencia es la siguiente. Nosotros siempre partimos de la base de que nosotros no somos especialistas en ninguna industria en particular. Estamos sentados delante de un banco, como de hecho nos ha pasado en una oportunidad. Digo, señores, los banqueros son ustedes, las personas que van a determinar, digamos, el riesgo del crédito son ustedes. Lo que nosotros somos especialistas en nuestra industria, en ingeniería de procesos. Y el resultado, en el fondo, de un proyecto se da como consecuencia de lo que tú sabes de tu industria y de lo que yo sé de la mía. Yo necesito tu expertise bancario y tú necesitas mi expertise de la visión del negocio desde un lado de operatividad, porque tú tienes de alguna manera los ojos acostumbrados a esta realidad. Tú estás mirando el negocio desde un punto de vista puramente core, desde un punto de vista de, tú eres el banquero, en el ejemplo que estoy poniendo del banco. Sí, claro. Tú eres el banquero. Como consecuencia, en el día a día estás descuidando la operatividad. Yo lo que hago es entrar con ojos de ingeniería de procesos para ver cómo tu banco, tú vas a determinar tu tasa. Yo voy a hacer simplemente más eficiente tu operatividad. Yo voy a hacer, por ejemplo, en el caso del banco, nuevamente, que el tiempo, por ejemplo, de otorgamiento del crédito sea más corto. Hay una serie de optimizaciones de ingeniería de procesos que hacer. No tiene nada que ver con el negocio financiero. Entonces, eso mismo tú lo puedes plantear en una industria cervecera, en una industria cementera, en una industria manufacturera, porque la esencia es, yo no soy especialista en la parte técnica de tu negocio. Yo lo que voy a hacer es, tú sigues haciendo tu negocio desde un punto de procesos y cómo optimizarlos, y eso lo aplicas a cualquier industria. Claro, y de alguna manera, como tenemos, digamos, una experiencia bastante larga de haber trabajado en diversas industrias, en diversas empresas, en diversos países, digamos, ya tenemos un recorrido más o menos largo. Yo en mi caso tengo 12 años trabajando, he trabajado en 6, 7 países de Latinoamérica, en más de 20 empresas, digamos. Lo que termina pasando es que las operatividades son más o menos las mismas, claro, digamos. En el fondo tú lo que tienes que hacer es vender y tener mayores ingresos y menores egresos, en un mundo muy simplificado. Y a partir de ahí, digamos, tienes todo un tema de control de gastos, tienes todo un tema de control de relación con tu cliente, tienes todo un tema de indicadores, tienes todo un tema de control de mermas, de desperdicios, retrabajos, que en esencia es igual en cada industria. Sí, claro. Ahora, dicho esto, muchas empresas tienen ciertos temores de abrirse ante un consultor y de que tú, consultor externo, que no eres de aquí, vas a venir a decirme qué hacer, y el resto cómo lo va a ver, yo soy el gerente, tú eres de afuera y tengo que hacer una solución que no es mía. Digamos, hay un tema, una mezcla de incapacidad, de intolerancia, hasta de debilidad emocional, por así decirlo, de parte de los clientes con respecto a la consultoría externa, ¿no? ¿O es una lectura equivocada? No, no es una lectura equivocada. Hay un poco de eso. Y eso también depende un poco de cada perfil de clientes. Hay clientes con los que nos encontramos que tienen una actitud muy proactiva hacia el tema, digamos, yo como empresa, o sea, digamos, poniéndome en el caso del cliente, yo como empresa soy una empresa súper exitosa, tengo un recorrido muy importante y creo que puedo ser mejor. Digamos, puedo ser mejor contra mí mismo en la historia pasada, que tenía más margen, o puedo ser mejor con respecto a mi competencia. Y digamos, ese punto adicional de margen, o esos 2 puntos adicionales de margen que yo puedo generar, digamos, ya están en un tema de operatividad que a mí al día a día me impide verlo. Y que realmente el hecho de que tú, consultor, mires la oportunidad, realmente a mí no me hace perder piso. Simplemente digamos, yo no puedo estar absolutamente en todos los detalles. La realidad es que la empresa camina súper bien y ganamos un montón de dinero. Lo que pasa es que podemos ser mejores. Claro. En esas cosas adicionales, tú en fondo contratas un consultor externo porque te da, primero, manos a tiempo completo, que muchas veces tu gente no los tiene. Entonces, yo tengo un área de organización y métodos interno, de consultoría interna o de calidad, pero de alguna manera esa gente está a tiempo parcial, lo quitan y lo sacan, les ponen otros proyectos entre manos y el tipo está un poco como con una serie de pelotas en el aire que no terminan pudiendo aterrizar realmente el tema. Entonces tú cuando contratas un consultor, contratas manos a tiempo completo primero. Segundo, una metodología.
que no es lo mismo decir, oye, mi gente, organización No y es, métodos. no es criterio, pues, ¿no? No es criterio de demanda, digamos, sobre la marca. Así es. ¿no? O sea, acá hay un tema de experiencia, pues, acá, Claro. acá hay un tema de horas de vuelo, digamos, como le damos nosotros. Y Ahora, por otro lado, Carlos, contratos objetividad e imparcialidad también, porque es la vista de un tercero que está con la mirada no empañada en el día a día, que digamos, que no tiene ningún amarre interno, digamos. Claro, claro, pues totalmente neutral, sin sesgos, ¿no? Y esa objetividad es muy valiosa también, ¿no? Ahora, tú has dicho una cosa muy importante, son las horas de vuelo, pero también es la calidad del vuelo. Una cosa es volar cometa, ¿no? Y otra cosa es volar un jet. Absolutamente de acuerdo. Entonces, ¿cómo mide el cliente? Me estoy poniendo, digamos, del lado de quizá el perfil medio aquí, que es una empresa mediana, ¿no? Que está efectivamente creciendo, está descuidando unos procesos, pero, oye, si yo voy a hacer la inversión en un consultor, o sea, que quiero pues acá un super caña, ¿no? Sí. Y no pues correrme el riesgo de que al final de cuentas pues yo tengo que ser el consultor del consultor, ¿no? Así es. ¿Cómo evaluamos las empresas la calidad del consultor? Bueno, tienes, digamos, fundamentalmente, y como primer punto, las referencias. Claro. Digamos, tú al final le das a tu cliente, oye, un listado de tus 4, 5, 10 experiencias más recientes, con nombre y apellido, para decirle, por favor, llame a esta gente, diles, pregúntales por nosotros, un poco por lo que hicieron. Y las empresas en ese sentido son muy abiertas a recomendarte si es que les han hecho un buen trabajo, ¿no? Claro. Lo llama otra empresa y dice, ustedes han trabajado con los señores de si no, sí hemos trabajado con esta gente, hicieron un excelente trabajo, los resultados a grandes rasgos fueron estos, sin mencionar información confidencial, Claro. pero a grandes rasgos Te orientan, de referencia, por un lado. Por otro lado, muchas veces nos piden hojas de vida. Ahora, muchas veces te dicen, a ver, quiero ver las personas que serían asignadas a este proyecto, quiénes son, cuánto tiempo de experiencia laboral tienen, cuentan un poquito quiénes son, cuentan un poquito su claro, son calichines, o son seniors, o... Porque a veces te vende el senior la idea y luego te pone el calichín para que lo opere. Y Claro. entonces ahí se genera pues un problema. Una falsa expectativa, ¿no? Así es. Y el tercer punto que elimina un poquito ese gap, digamos, es el hecho de que tú puedas irte en una proporción variable interesante. O sea, Claro, que apuestes al resultado, o sea, ¿no? entonces puedes tener un componente ahí de decirle a tu cliente, mira, puedes manejar un esquema fijo variable que alinee tus intereses con los de tu cliente, y ahí se mitiga bastante ese punto que tú mencionas. Claro, ¿no? Sí, pues esa última es quizás la solución más sensata, ¿no? O sea, Pero igual, digamos, tu punto sigue siendo válido independientemente de que vaya fijo variable, de que tú quieres decir, oye, vamos fijo variable, pero igual quiero saber quién eres. No perdamos tiempo, digamos, un poco. Claro, pero es un abanico de opciones. Absolutamente, absolutamente, ¿no? Interesante, ¿no? Ahora, sí, pues como comentábamos al inicio, cada vez es más relevante esto porque el mundo pues es más competitivo, o sea, son vainas, cada vez hay más competencia, más presión, más difícil hacer el número, más dificultad para llegar al margen, y el espacio para cometer errores se reduce. Obviamente, si el margen es menos holgado, hay menos capacidad para amortiguar errores también, ¿no? Entonces, no hay mucho tiempo que perder, ¿no? En esos pocos años productivos que vas a tener, digamos, a toda máquina, lo mejor es hacerlo, pues, lo más cerca a la perfección, si es que se permite, digamos, el término, ¿no? Totalmente. Hay ese punto que es el principal. Hay también el tema de la tecnología, ¿no? Hay también el tema de que cada vez hay más empresas que se montan sobre un ERP, digamos, sobre un SAP o algún equivalente. Y ahí ya no es ni siquiera el tema de la productividad y la eficiencia que tú dices, sino que además tienes que un poquito adecuar tu operatividad a una herramienta que tiene una arquitectura relativamente rígida. Y que esa herramienta te va a traer un montón de beneficios adicionales en la medida en que lo uses bien. Entonces la tecnología también es un superpotenciador de la productividad, si tú quieres, y ahí es donde también la consultoría hace un match enorme. Inclusive si va antes de la implementación, durante la implementación o posterior a la implementación, siempre tienes una manera de decir, oye, sería ideal que mi operatividad, que mi manera de hacer las cosas haga el match lo mejor posible con esta herramienta que además es bastante cara. Sí, ¿no? Entonces, este engranaje hace que la productividad la puedas disparar a niveles mucho más interesantes. Pero por varios frentes puedes vender la idea, y estamos caminando súper bien, estamos súper contentos. Qué bien, me alegra mucho. Dame por favor una información de contacto. Synergos, ¿tienes una página web, tienes un teléfono? Sí, nuestra página web es
sinergos.biz. Están, bueno, nuestros teléfonos 421-0894, 243-2545, y yo como representante legal y básicamente director comercial, mi celular también a las órdenes, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. La tarjeta que te di. Muchísimas gracias, Ignacio, te deseo suerte gestionando este negocio y ya habrá una segunda oportunidad para conversar sobre el vuelo internacional de Sinergos, porque es muy importante también ver el approach, digamos, cómo trabajan otras empresas de similares industrias en otros países para aprender, ¿no?, las prácticas en otros lados, ¿no? Eso me imagino que contribuye mucho a mejorar, digamos, el servicio, ¿no? Así es. Muchas gracias por estar aquí, suerte. Gracias a ti, Bruno. Ignacio Barros es el director para el Perú de Sinergos, que estuvo con nosotros comentándonos su modelo de negocio, comentándonos en general cómo funciona una empresa consultora en este mercado. Ya regresamos tras la pausa.